¿Qué le pasa a la televisión? Aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Y gracias a todos los compañeros. Salud. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Caminando en el Oeste, el programa de Fernando de Aputu. ¡Caminando en el Oeste! Tenemos que dar primero las gracias a Sergio, compañero de la radio, que vino a operarnos porque Leo Pelado está en otra tarea sindical. Y bueno, a veces no podemos arreglar los horarios como desearíamos. Así que Sergio, compañero de la radio, está acá al firme ayudándonos en esta tarea. Y acompañados hoy, Marga. Muy bien acompañados. Además con mujeres. Estoy rodeado. Bueno, presentamos acá, empezamos por el norte, a Marisa de Salto, compañera de Salto. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. En realidad a este programa lo... Más al micrófono. Ahí está. Dale. ¿Tengo que volver a saludar? No, a hacer. No, a este programa lo escucho, no lo veo por YouTube, gracias a las redes, que los compañeros enseguida nos avisan. Es un gusto poder compartir con ustedes, esto para mí es una gran sorpresa, es mi primera vez en una radio. ¡Qué bueno! Y bueno, yo vengo del norte, de Salto. Lo que sí les puedo contar es la situación de mi departamento en cuanto a lo laboral. Cuando uno dice Salto piensa en un departamento muy rico, que todos somos muy coquetones. Hacendados y apoderados. Hacendados y apoderados, pero tengo que decirle que no escapa a la realidad de América Latina, que la plata está en pocas manos y son más la gente común como nosotros, asalariados y desocupados. El departamento de Salto se caracteriza por tener casi un 12% de desocupación y mucho trabajo zafral en las chacras, en la naranja y en los arándanos. ¿Cuál es la población más castigada en esos rubros? Los cosechadores, los que están en el campo. Claro. No sé si ustedes han sentido saben del problema que tenemos con la gente que trabaja en la naranja. En este momento la firma Caputo, que es la que tiene la mayoría de empleados en la cosecha, llega a tener 3.000 empleados, por supuesto con empresas tercerizadas, donde la locomoción de esta gente es en ómnibus que ponen a 50, 60 personas, se les rompe, los dejan tirados. En las chacras antiguas del Espinillar, donde los Caputos tienen una gran plantación de naranjos, los compañeros trabajadores y las compañeras, hay muchas mujeres, no tienen baños químicos. Van atrás del árbol, así como nosotros sentimos. Las inspecciones de trabajo, cuando llegan al interior por denuncias... Estás contando de la historia, ¿no? Del surgimiento de Salto, los trabajadores en el surgimiento, ¿no? Siglo XXI. Hoy están arrancando naranjas en esas condiciones. Con la paga del día, la naranja, ahora, después de unas luchas arduas, en este momento suspendieron la cosecha, no están recolectando. 460 pesos por día se le paga al trabajador de la naranja, al cosechero. Pero acá hay un análisis sindical importante para hacer.
Los caputos tienen la gente que trabaja en las chacras, en la cosecha. Pero además hay gente que trabaja en el packing, hay compañeros trabajadores del packing. Pero además hay compañeros... ¿El packing vendría a ser todo el proceso de envasado? Sí, de la fruta, del lavado de la fruta, de envasado para exportación, etc. Pero además tiene una fábrica de jugos caputos, que acá también se venden en los supermercados, en las grandes superficies, como se llama ahora, ¿no? Hace 2 meses atrás, Caputo despidió a toda la dirigencia sindical. No se supo nada. Ajá. A toda la dirigencia sindical, gente que hace 38 años que trabajaba en la parte de jugos, otros compañeros de 35, gente que había entrado a los 18 años, que lo único que sabe hacer es eso, que hoy tienen 58, 55, 51 años de edad, muy difícil en el interior conseguir trabajo a esa edad y en otra cosa. ¿Y cuál es la lectura que nosotros, los compañeros que hemos estado cerca de estos trabajadores, hemos hecho? El grave problema es que los sindicatos no están unidos, trabajan en una sola empresa y unos son los cosechadores, otros son los que trabajan en el packing y otros son los que trabajan en los jugos. Y yo creo que eso es muy bien orquestado desde la patronal, porque cuando dividimos a los trabajadores es la forma de reinar que tienen las grandes empresas, ¿no? Qué loco, ¿no? En un mundo donde se habla de la globalización, donde el capitalismo se une cada vez más, donde se une la parte opresora cada vez más, los trabajadores estamos cada vez más divididos. Más divididos. Porque no es casual, ¿no? No es casual. Porque no es lo mismo parar toda la cosecha, toda la planta, todo que un sector chico de los compañeros tenga que lucharla solo. Lo más doloroso es que la gente de la cosecha es la gente más sumergida, Claro. muy sumergida. Muchas mujeres jefas de hogar trabajando en la cosecha de la naranja en unas condiciones muy, muy precarias, yo diría de otros siglos, como dijiste, son así, no me cabe la menor duda. Y eso en alguna medida se repica a los arándanos con salarios aún mucho más bajos. Un día de cosecha sale 200 pesos para el trabajador, esa es la paga. O sea que es un departamento. Tenemos problemas también con los obreros de los frigoríficos en Salto. No hemos podido hacer asambleas dentro de los frigoríficos, los patrones no nos permiten ir a dar una mano a los compañeros que se sindicalizan. Están prohibidas las asambleas, argumentan medidas de seguridad en el trabajo. Por lo tanto, no hemos podido hacer asambleas adentro. Es una situación para el trabajador en Salto muy dura. Lamentablemente esas son las noticias que tengo que dar en esta tarde. Y ahora vamos a volver porque está bien interesante, más allá de que son tristes, nos plantean también estas realidades, nos plantean desafíos y debates que tenemos como trabajadores, ¿no? Pero para seguirla y un poco concluir con la ronda de presentaciones, también tenemos a una compañera trabajadora de UTU, también que nos acompaña por primera vez en la radio, que es Natalia Olivo, y aunque es muy vergonzosa, por lo menos un hola le vamos a arrancar. Hola, buenas tardes, es la primera vez que vengo, y bueno, muchas gracias, bienvenidos, y también para invitarlos y agradecerles a los compañeros de AFUTU. El día miércoles cumplimos 20 años. ¿En dónde? En el jardín de UTU, en Luis Alberto Herrera y Guavillú. Ahí va. Centro de Educación Inicial de UTU. Que en esto tan complejo de esta realidad que tiene la UTU, ¿verdad? Como siempre decimos, aparte hemos estado informando sobre el conflicto que tuvieron las compañeras del Centro de Educación Inicial. La UTU es lo rico que tiene, que es eso, ¿no? Abarca desde Centro de Educación Inicial hasta terciario, ¿no? Universitario. Y es maravilloso lo que se genera en ese mundo. Lástima que se va a veces un poco desdibujando los papeles. En realidad desdibujando porque desde el poder se entorpece todo lo que es una línea laboral y lo que se precisa para, inclusive, para poder trabajar mejor.
¿no? El Centro de Educación Inicial es un proyecto alucinante, lo hemos ya hablado acá en la radio, es un proyecto alucinante, un proyecto que lleva la delantera a Latinoamérica hace muchos años, con premios a nivel de Latinoamérica, y donde en este país no se valoriza eso, ¿no? Un proyecto que salió de los trabajadores y que es para que los alumnos puedan estudiar sin tener que pagar una guardería para los chiquilines. Es un centro de educación, no es una guardería, disculpen compañeras, porque me escuchan las compañeras del 6 me matan, pero tiene un horario específico, tiene una planificación. El local ahora logramos acceder a un local que está muy lindo y bueno, y un lugar donde las compañeras lograron eso con la lucha, ¿no? Y donde está bueno que también sirva como ejemplo, aunque está cumpliendo 20 años, ya más que de ejemplo sirvió para extenderlo en formato hacia todo el país. Porque vaya si en todas las situaciones cuántas veces tenemos estudiantes, madres que han tenido que abandonar por no tener dónde dejar a sus hijos durante ese periodo. Pero nos avisan que estamos prontos como para ir a la tanda, así que vamos a la tanda y después nos reenganchamos en estos temas que hemos pintado. Natalia, sabemos, los compañeros de gestión y servicio tenemos un sueldo. Todos los compañeros tienen un sueldo muy bajo en el cual no pueden pagar una escuela, un centro de educación. Entonces, el que un compañero auxiliar de servicio tenga la posibilidad de decir, bueno, mi niño pasa ahí 4 horas, le da la posibilidad de respirar un poco más o un poco mejor. Pero Marga, yo creo que si los trabajadores no tomamos conciencia, nos unimos, nos nutrimos de la experiencia de los otros compañeros que están comprometidos haciendo cosas distintas y posibilitando también nuestra fuente laboral, estamos en el horno. Por lo tanto, acá tenemos una compañera que nos tiene que dar apoyo y por lo menos ideas de por dónde camina esto. Sabemos que no tenemos presupuesto, pero a veces arrancamos con cosas sin presupuesto. Y además con alambre. Hay que pelearlas y hay que irlas trabajando, porque en el momento que se arma el presupuesto, más allá de que sabemos que no nos dan pelota, pero sí nosotros como trabajadores tenemos la obligación de presentar la propuesta y de pelearla, y eso necesita un trabajo previo y un estudio previo, así que bienvenido, acá queda planteada la necesidad. Otra de las perlitas que nos iban quedando colgadas es en torno al tema, antes de entrar un poquito, los temas se ponen lindos, ¿no? En realidad capaz que teníamos pensado dar otra información, pero se ponen lindos, que es el tema de que a veces qué nos pasa como trabajadores, ¿no? ¿Qué nos lleva a ponernos en esa posición, quizás en donde trabajamos en cualquier condición? Esto lo digo por lo que nos contaba de la realidad de Salto, ¿no? Que es la realidad de Salto, que está bastante complicada, bastante jodida desde el punto de vista laboral, pero que no escapa también a la generalidad que se está dando en los últimos periodos, donde quizás podemos ver que en un principio hubo un avance en cuanto a los derechos de los trabajadores, en cuanto a las condiciones laborales, pero saliendo de una situación absolutamente de emergencia, pero vemos como que se va retrasando y que vamos volviendo a condiciones anteriores, ¿verdad? Y que no estamos pudiendo, como trabajadores organizados, ¿no? Porque en primer lugar es nuestra la responsabilidad, que no estamos pudiendo defender las posiciones ganadas. Y hoy por hoy, más que estar a la ofensiva en cuanto a las condiciones de laburo, nos estamos comenzando a poner a la defensiva. 200 pesos diarios en la cosecha de arándanos, ¿no? Si no llueve, si no hay tormenta de viento, si no, todo lo que puede pasar que suspenda esa jornada laboral, que no se la pagan de ninguna manera. No llegas a unos 6.000 pesos por mes, ¿no? Claro, que no permitan hacer asambleas, algo de lo más básico, ¿no?
es como que bastante complicado, y más con los niveles de ganancia que están teniendo los frigoríficos hoy en este país. Brutales. Entonces, que no logremos avanzar en lugares de la industria donde realmente, con el tema de los arándanos, Bush cuando vino también los elogió. En lugares donde estamos bien posicionados en cuanto a la exportación y en cuanto al mercado interno y externo, es bastante complicado, ¿no? Pero más que del otro lado, lo interesante capaz, y lo tiro como punta para discutirlo, es qué pasa con nosotros, trabajadores. Porque es en la cosecha 200 pesos, es en el frigorífico la no asamblea, pero es en mi oficina también el cable que atraviesa el piso que con electricidad 220 que lo tengo que sortear todos los días. Es también la silla que no está en buenas condiciones para que yo esté trabajando un administrativo allí sentado 8 horas. Es también en un taller de tornería que el desagüe del techo caiga en la parte eléctrica, en una escuela técnica. Bueno, pero eso lo tenemos a nivel nacional. Y bueno, pero eso es terrible. Y seguimos yendo a trabajar en esas condiciones y ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de los gurises. Que si fuera nuestro hijo el que estuviera ahí, no sé lo que haríamos. Digo, estamos muy aislados los trabajadores. Tuvimos ¿no? la oportunidad de ir a Salto y ver esa realidad, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de esto y se me viene a la cabeza también un poco, que ahora fue un poco boom y que rompe los ojos y que escandaliza un poco el tema de la Escuela Técnica de la Unión, ¿verdad? Que salió por Canal 10. Y bienvenido sea, porque nada mejor que la realidad para romper los ojos. Pero eso no escapa a la mayoría de las escuelas. Existen las escuelas agrarias. Estuvimos hablando varias veces. Es un submundo. Es un submundo. Muy escondido. Y lo que sí tenemos que sacar, por ejemplo, de lo que planteaba Nelson de la Escuela Unión, es dos cosas. Una cosa, lo que plantea el Canal 10, que las imágenes son reales, ese tema de sensacionalismo que da la televisión, pero más allá de eso, sacando la parte de guau, de mirá cómo está y que es terrible y que las imágenes son reales, bueno, vamos a empezar a ver por qué pasa eso, cuánto hace que eso está denunciado, cuánto hace que los trabajadores asisten a trabajar de esa forma y los padres llevan a los alumnos a estudiar a un lugar así, y que cada uno de nosotros va otorgando un poco y cada uno de nosotros va permitiendo un poco. Tenemos la experiencia de Colonia que hablábamos recién, que bueno, los compañeros de Colonia, los padres, la comunidad dijo basta. Cuando la comunidad se unió, se organizó, sindicalmente estuvimos presentes, bueno, ahí se logra que se tome en cuenta una escuela. No tendría que ser así. Hoy Nelson nombraba presupuesto. Cuando la pelea de presupuesto no era una pelea porque quieren ganar más, era una pelea porque el presupuesto es totalmente insuficiente. Entonces, esto como que viene todo enrabado y esto se viene desmoronando, la UTU se viene desmoronando, aunque hacia afuera cortemos cinta. Si cortamos cinta y está hueco atrás, nos lleva a que los chiquilines no pueden desarrollarse, ni el trabajador puede trabajar en condiciones que merece. Entonces, acá en el oeste tenemos Santa Catalina en conflicto, que también una escuela nueva, una escuela que es hermosísima y que una empresa no se hace cargo de que la escuela no tiene 2 años de estrenada y se llueve. Sí. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Es como que venimos en una pelota grande. Y tampoco les cambio el tema un segundo dentro de UTU. Estamos a vuestra merced. Bueno, a mí me preocupa, aparte de todos esos problemas edilicios y la forma de los trabajadores, me preocupan los cursos pobres
pensados para pobres. Claro. Esas políticas educativas de emergencia o focalizadas, porque queda más coqueto, las políticas focalizadas son para pobres y son pobres políticas. Claro. Y nosotros como sindicato a veces nos centramos en eso también nuestra lucha, ¿no? En discutir ese tipo de políticas que muchas veces cuando en las asambleas técnicas docentes la gente vota a favor de esas políticas porque piensa en su lugar de trabajo, no en el tipo de educación que le estamos dando a las clases más desprotegidas de nuestra sociedad, que son los gurises que abandonaron. Entonces, ojo que eso también es responsabilidad nuestra. Sin duda. O por lo menos denunciarlas. No digo que nosotros hayamos implementado esas políticas, pero no podemos decir amén a esas políticas como sindicato. Claro, sí, hay algunos conceptos que a veces se nos ponen por la ventana e incluso el idioma de la clase dominante nos repercute a nosotros también, ¿no? En el sentido de que hoy los indicadores está en boca de todos nosotros y la mejora de los indicadores está en cada una de las reuniones donde participamos, ¿no? Y el tema de los indicadores son una luz, pero para algunos han pasado a ser el faro. Por eso el tema de las políticas, como bien lo dice Marisa, el tema de las políticas para pobres, que en realidad termina siendo una educación muy pobre, que ya desde el pique le pone el techo hacia dónde van a llegar los pobres, ¿verdad? Desde el punto de vista de su educación. Y en eso de las políticas de contención precisamente estamos en una zona donde se caracteriza mucho por tener este tipo de cursos. Conquista y muchas veces avanza. ¿Pero por qué avanza? Ante a veces la falta de perspectiva de nuestros gurises, este tipo de políticas los enamora. ¿Por qué? Las exigencias son menos, las faltas son ilimitadas, o sea que hay una gran flexibilidad si voy, no voy. El nivel académico de cada una de las materias es menor, por lo tanto hay mayor facilidad para abordar las materias, e incluso el pasaje entre módulos es menor. Una vuelta, un poco de forma provocativa, le decía a un compañero que nos encarnizábamos en discusiones de estas, yo le decía, bueno, en definitiva, ¿cuál es la diferencia entre venir a buscar la acreditación de ciclo básico por ventanilla y esta educación? Y bueno, la diferencia es que lo tenés 6 horas acá adentro y no está en la calle. Y es raro que venga de eso cuando nosotros tendríamos que estar pensando en un ideal absolutamente distinto y cuando se supone que no estamos pensando en escuelas contenedoras. ¿Sabés cuál es, creo que la base de eso? Es que nosotros nos olvidamos o este capitalismo tan avasallador nos hizo creer que no somos pobres. Entonces, cuando nosotros nos separamos de una clase, cuando nosotros hablamos de los pobres como que son los otros, y que nosotros como trabajadores de la enseñanza vamos a darle algo a los pobres, nos olvidamos que nosotros somos los pobres, porque mis hijos estudiaron en la escuela, en la UTU y en el liceo público, o sea, y yo vivo en el Cerro. Entonces, nosotros somos los pobres. Cuando esta cabeza te hace ver que si tenés un par de championes de tal tipo, o si tenés un auto, o si tenés trabajo. Sí, no digas la marca si no le hacemos propaganda y tenés un par de championes menos. ¿No? O si tenés trabajo, simplemente trabajo, ya no sos pobre. Eso es lo que nos separa terriblemente, ¿no? Nos separa porque, bueno, aquel no trabaja, o aquel, mirá. Entonces, creo que empieza ahí el asunto, ¿no? Nos dejamos de tener la conciencia del trabajador como trabajador y del pobre, porque no estamos dentro de ese, o estamos dentro de ese sistema capitalista que nos va a... Lo más terrible es que somos de esa clase. Claro.
y no podemos vislumbrar que somos aplicadores de políticas públicas pobres. Claro. Nos hacen creer que somos doctos cuando en realidad pertenecemos a esa clase. Y ahí perdemos norte. En realidad nunca nos fuimos de esa clase. Nunca nos fuimos. Y con el virus nos pensamos que estamos del otro lado de la vereda. Y no estamos del otro lado de la vereda. Entonces yo pienso que ahí es donde empieza a desdibujarse el por qué esas políticas pobres. Porque mientras que antes luchábamos por políticas para todos, ahora le estamos dando a los pobres unas políticas que puedan asegurar los niveles de consumo. Y de pobreza. Y de pobreza. Y de falta de cabeza. Es ¿no? de pobreza de Pensante. cabeza. Yo digo, cuando una persona es pobre, no me estoy refiriendo únicamente a lo monetario. No. Digo, el horror es cuando somos pobres de cabeza. Porque mientras la cabeza funcione, ubicándonos donde corresponde, creo que ahí tenemos una batalla ganada, ¿no? Iremos por más, pero mientras tanto... El concepto de trabajador ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Antes, ser un jornalero era... Don Ramón es jornalero y era el más respetado del barrio, ¿no? Hoy vos decís, es jornalero y... este no tiene trabajo seguro. El seguro se lo llevó preso y nadie paga fianza, ¿no? Pero... Sí. Estaba pensando, ¿no? Y a medida que uno va hablando se le vienen caritas a la cabeza, porque cuando habla se le viene, no solo se le viene la cabeza de nuestros alumnos que de repente hacen un esfuerzo enorme para continuar estudiando, y los padres que hay ahí haciendo un esfuerzo enorme, y que a veces son, por decirlo de alguna forma, son engañados también los padres, ¿no? Porque muchas no tienen tampoco por qué saber la educación que se le está ofreciendo en cuanto a como opción, ¿no? Si agarran en determinados tipos de cursos donde son más bien de contención, donde son más bien de incluso a veces de recuperación de alguno de los gurises, o si tiene la posibilidad de desarrollar algo un poco más amplio que le dé la posibilidad realmente con herramientas de enfrentar la sociedad, no enfrentar la línea de producción, porque a veces la UTU se nos vincula mucho con eso, ¿no? De cómo se enfrenta en el lugar de la línea de producción. Pero el problema es que nos gustaría a nosotros enfocar es cómo se enfrenta hacia la vida como trabajador, que eso era lo rico, lo más rico de la UTU, digamos, a uno de los peores procesos era la formación del trabajador que sabía hacer y sabía resolver, y como sabía hacer y sabía resolver también en una pieza, también sabía hacer y resolver en la vida. Y esa cuestión se robó, y ahora también andamos con cursos donde el curso mendiga sobre la vida, y está complicado porque eso forma culturalmente ya de por sí el curso, más allá de lo que tiene adentro, ¿no? Sí, es como cuando uno, no hemos hablado, cuando uno dice voy a trabajar o cuando uno dice voy a hacer la moneda. Son conceptos diferentes. Distintos. Y eso pasa en la educación, ¿no? Eso pasa en los diferentes planes que hablaba Nelson. Y bueno, por aquí pasaron trabajadores de la UTE, me acuerdo, y nos recalcaban cómo a los trabajadores le pesa 10 veces más el pago de la tarifa que a cualquier empresario. Las tasas de ganancia, me imagino que sobre los 200 pesos pagados al Zafral son enormes. Nos enfrentamos a un proceso también de discusión y pícaramente ya voy abordando otro tema, que vivíamos en el último proceso también, de cómo los trabajadores seguimos pagando, y lo digo sobre todo sobre la propuesta de ajuste fiscal, aunque le llamen con palabras más lindas, en el proceso de arrebato en el IRPF, ¿verdad? Lo que significó esos cambios y quiénes son los que los cambian, porque parece que estando la canasta a 67.000, como está en el último periodo, los que ganan 33.000 ya están en perspectiva de ser ricos, según lo que se analiza, y están en la posibilidad de sacarle más plata. Pero discutí el otro día con un compañero, y lo hablábamos en la previa también,
que conceptualmente es complicado el IRPF, ¿verdad? Más allá de la discusión de que si aquel gana 200 y yo gano 20, que estoy seguro que a los afrales no llegan a pagar IRPF, más allá de esa discusión, es un impuesto que está sobre lo que estamos de este lado de la línea de producción, sobre que lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo, y es ese sector el que se le está gravando, claro, objetivamente, para aumentar la recaudación, porque es donde nos dicen que se perdió. Pero recordemos que sea el salario que tengan, es porque están de este lado de la línea de producción. Y lo digo esto abiertamente porque muchas veces, incluso dentro de la organización sindical, en nuestro núcleo base, en el PIT-CNT, se pierde la perspectiva, o perdemos la perspectiva, de que lo que está grabando el IRPF es lo que estamos de este lado de la línea de producción. Los trabajadores. Que no claro. De este lado nos referimos a todos los que estamos trabajando. Pero te puedo hacer también se me cae la cara de vergüenza cuando dan los porcentajes y dicen el tanto por ciento, no recuerdo si ese es el 60, no importa el porcentaje, no les afecta el IRPF. Eso es doloroso. Claro. Doloroso. Claro. Y la gente no reacciona a eso. Porque eso es tremendo. Hay una masa de gente en el Uruguay que gana muy, muy, muy poco. La mayoría de los uruguayos. Más allá de los desocupados, que esos ni siquiera los tienen en cuenta. Que es la lectura que arbitrariamente también se deja de lado, ¿no? Claro, de eso no se habla. Pero aparte es muy elegante lo dicen, ¿no? Y por otro lado tenemos los grandes capitales que no pagan ningún tipo de impuesto, ¿no? Porque las cadenas de supermercado, las empresas tipo Caputo, siempre están exonerados por algo, por la lluvia, por el sol, porque son extranjeros. Las empresas de la construcción con todas las exoneraciones que tienen. Claro, tenemos... La Iglesia Universal de Dios, con todo respeto a los creyentes, pero ninguna de ellas paga un solo peso. Los colegios privados. La educación privada, mientras que estamos lloviendo sobre mojado con esto, pero la educación pública paga todos los impuestos, la educación privada es exonerada de todos los impuestos. Y eso no se les ocurrió ir a recaudar ahí. Fueron a recaudar, insisto, a este lado de la línea de producción. Que lo que se paga de impuestos, si se pudiera apoyar a lo que es el presupuesto de la enseñanza, a los públicos, sería otra historia, ¿no? Y quedarían parejos con los colegios privados. O sea, si no le quieren cobrar a los colegios privados, bueno, que no le cobren a los públicos. Entonces quedaríamos en igualdad de condiciones. O sea, que esa plata no se vaya para otro lado, que vaya a la enseñanza. Por lo menos no sé, aunque sea para la parte de los edificios o para los materiales, pero que esa plata se volcara ahí. Es así, y está bueno, y lo tiramos porque está como que medio todavía todos estamos sintiendo el dolor de las heridas, ¿no? Si bien se va a aplicar más adelante, por lo menos con los anuncios de lo que se va a hacer, y que las soluciones no vienen por el lado si los porcentajes se cambian entre cuánto le meten la mano a los trabajadores, ganen lo que ganen, sino en que cuánto le podemos avanzar en precisamente recaudar de donde deliberadamente decimos que no recaudamos. A veces nos dicen, no, porque dan fuentes de trabajo. Bueno, pero yo insisto, la Iglesia Universal no da fuentes de trabajo. Eso no es algo productivo para el país y no le genera ganancias, riquezas al país. La educación privada tampoco. Entonces, al menos en primera instancia. Entonces, me parece que con respecto a esto, convocar a todos los compañeros a que discutan estas cuestiones y que discutan a ver si realmente la salida para obtener recaudación que se perdió, que objetivamente se perdió, que no se va a recaudar. No vamos a entrar en la discusión de que si está algo bien planificado o mal planificado, objetivamente no se va a recaudar, si está bien que esté de este lado o tiene que ir hacia quienes se vienen enriqueciendo durante todos estos años de ganancia. Temas que nos quedan colgados para los últimos 15 minutos son bipartita y convenio. Lo que para traerlo a la enseñanza y para lo que decía Marisa hoy de la cantidad
de compañeros, la cantidad de gente que ni siquiera llega a esa línea para descontar, queremos decir que somos una amplia mayoría en la enseñanza, y en UTU particularmente, porque un docente que agarra 20 horas con mucha suerte no llega. Un compañero, 22.000 pesos. Por eso, un compañero de servicio no llega, un compañero de administrativo no llega, o sea, en realidad, bueno, no llegan los psicólogos dentro de UTU, ¿no? No llegan los asistentes sociales dentro de UTU a llegar a ese mínimo escalón. O sea que es un porcentaje muy alto, y un porcentaje muy alto de docentes también. O sea, es un porcentaje muy alto que ni siquiera llegamos, y no podemos alegrarnos por eso. Es como muy perverso. Uno dice, a mí no me toca el RPF. ¿Por qué no te toca? Porque no te alcanza el sueldo para nada, ni para el RPF, ni para comer, ni para pagar alquiler. Pero creo que en esta reestructura con los salarios, con el aumento del 3,5, etcétera, etcétera, eso que firmamos, me parece que los mandos medios salieron, las direcciones salían muy privilegiadas. Salieron airosos. Muy airosos. Y eso también me da que pensar. Sí, nosotros es tuvimos... como la casta, ¿no? Digo, está complicado. Tuvimos 2 programas analizando el tema del convenio. Uno con la sangre todavía hirviendo, por el método con el cual se decidió firmar. Y el otro un poco más párrafo a párrafo, donde veíamos, ¿sí?, que los únicos que estaban recibiendo realmente un aumento eran todo el sistema de mandos medios, con un 17.1% de aumento, ¿no? Y ahora se fregan las manos porque quieren urgente un concurso para poder mantener su salario, ¿no? Claro. Son muy apetecibles ahora esos salarios. Sí. La educación. Y algunos tendrán buenas intenciones y otros están con las garras para adelante para ver cómo se prenden. Eso es real. Tenemos otro convenio que, aunque sea a titulares, capaz que en otra oportunidad lo vamos a desmenuzar, como desmenuzamos el convenio anterior, que es el convenio por presentismo. A nosotros nos gustaría informar a los compañeros que por el sistema de presentismo, los 3 primeros meses del año se va a dividir cada 3 meses el año. Vamos a recibir una paga por presentismo al final de cada trimestre. No me salía esa palabra, por eso me quedé pensando. Al final de cada trimestre. Se tranca acá soy yo, ¿no? Vamos a recibir una paga por presentismo. Esa paga va a involucrar el control de faltas mes a mes, ¿sí? Esto es un cambio, por eso lo recalcamos. El control de falta va a ser mes a mes. En el convenio anterior era las faltas en el trimestre. En el cuatri. Está complicado. ¿No? Que pagaban al cuarto. Sí, claro. Y esa es una diferencia. Pero el primer trimestre lo van a pagar con el sistema anterior a este convenio. Ahí está, gracias Marga. Donde estamos haciendo números con algunos compañeros, pero con esta pequeña picardía del primer trimestre pagarlo con el sistema anterior y después repercutirlo al control mensual, estamos porque tenemos la leve sospecha, estamos para confirmarlo, de que con lo que se ahorran de pago de presentismo del primer trimestre estarían subsidiando los presentismos futuros y siguientes, ¿sí? Entonces, básicamente el cambio principal está que el control es por mes, y el pago, y van a juntar plata por mes. O sea, quien tenga 0 falta son 1.950 pesos a la 0 falta por mes, o sea que al final del mes estarían cerca de los 6.000, ¿sí? Estos son números nominales. Quien tenga una falta va a ser un 25% menos, y así en escalera porcentual, lo vamos a colgar en la página igual, va a ser el pago presentismo, pero va a ser por mes y son números nominales. Digo porque algunos compañeros, cuando hablábamos en las escuelas,
se frotaban las manos con 6.000 pesos, pero que son números nominales. Aclarar a todos los compañeros que son números nominales. Y no es esa plata por mes. Claro, porque 6.000 pesos por mes. No, bueno, 6.000 pesos al final del trimestre, en el caso de tener 0 falta. Qué interesante que nos aumentaran eso en el salario, ¿no? 1.900 pesos por mes. Claro. Sería re interesante. Claro, lo que pasa es que no. faltamos. Claro. El tema es que utilizan es lo que pasa con la plata que se ahorran por la falta, ¿no? Pero capaz que podemos trabajar un poquito menos y faltar menos y el sistema funcionar mejor con otro salario, ¿no? Claro. Yo no quiero trabajar como docente 50 horas porque sé que doy malas clases, preparo mal las clases, evalúo mal y corro de un lado para el otro. De repente, si me mejoran el salario y puedo trabajar 30 horas o 20, pero bueno, está. Te expones menos a las faltas, porque la repercusión sobre el cuerpo es menor. 50 horas para un docente común, estamos hablando de 500 alumnos capaz. Depende de la materia, pero... Pensar en matemáticas, por ejemplo, que es donde bueno, debe andar en unos 300, 400 alumnos. Entonces, creo que tampoco damos esas discusiones y nos quedamos chochos con el presentismo. Estamos hablando de 300, 400 alumnos por semana que atiende un docente. Porque eso nosotros lo damos por hecho, pero muchos vecinos, los que están escuchando, se piensan que 300, 400 alumnos es en el correr de un mes. No, eso es por semana y eso significa tener las clases preparadas para esa cantidad de chicos, atenderlos, enseñarles, sobre todo, enseñarles a razonar, a poder sortear una materia cualquiera sea. Matemática es bastante especial, pero cualquier materia, y a su vez darle el tiempo que le corresponde a cada alumno, que es imposible, o sea, es imposible poder atender a cada alumno. Es imposible. Con esa forma de trabajo perversa que tenemos los docentes acá en este país, es perverso con el docente, perverso con el alumno, y perverso con la sociedad, porque ahí sí siempre damos, yo no voy a hablar de calidad, pero sí voy a decir una mala educación. Y eso tenemos que también ponerlo sobre la mesa, ¿no? A la hora que hablamos de educación es un elemento fundamental. Pasa volando el tiempo, nos quedan pocos minutos, nos avisan y queremos... Prometo no volver. No, al contrario. Por favor. Al contrario. Capaz que hasta hacemos alguna experiencia por teléfono contigo, desde Salto, y empezamos a tener, ¿cómo es que le dicen cuando tienen informantes? Corresponsales. Nuestro corresponsal oficial desde el norte. En realidad es un proyecto que tenemos como grupo de radio, como Caminando en el Oeste, es un proyecto que tenemos de que se puedan traer entrevistas de todo el país. Hoy con las redes es mucho más fácil. Se nos ha complicado por un tema de que estamos en muchas cosas. La radio lleva un tiempo. Está bueno poder sacarlo lo mejor, dar lo mejor para que no sea algo denso y para que además se entienda. Cosas que todavía nos cuesta. Todavía nos cuesta. 2016 vino medio desorganizado a nivel de radio. Pero ya vamos a llegar. Compañeros, con respecto al tema de bipartita, para terminar en los últimos minutos, avisarle a los compañeros de la unidad de alfabetización laboral que en cuanto a lo que tiene que ver la negociación que se viene desarrollando en comisión bipartita de perfiles, hoy no vamos a poder entrar en detalles, prometemos para la próxima traerles un informe más y traer a los compañeros de la UAL, donde nos permitan desarrollar el tema, pero hay avances absolutamente positivos en cuanto al perfil laboral de los compañeros de la unidad de alfabetización. También decirle a los compañeros educadores, no solo de Montevideo, sino de todo el país, que los vamos a estar convocando a una asamblea nacional donde nos permitan discutir algunas cuestiones que están planteadas a nivel de bipartita, pero que hasta ahora estamos recibiendo respuestas poco felices o respuestas negativas, que tiene que ver con respecto a los concursos de efectivización
en primera instancia no van a estar planteados por lo que nos contesta el CTP para el 2016. Con respecto a los temas de horarios, vamos a estar también discutiendo esto. En fin, los vamos a convocar a una asamblea porque nos tenemos que preparar para dar batalla en cuanto a las condiciones laborales de estos y nos vamos. También se estuvo hablando en la parte de gestión y servicios de poder sacar algún concurso grado 10. Hay pocos cargos a disposición, pero si no tomamos los cargos se pierden. Entonces vamos a intentar lucharla por ahí. A los compañeros de comunicaciones, del sector comunicación de UTU Central o de UTU en general, decirles que bueno, que fue planteado el problema y que el Consejo se comprometió a tomar cartas en el asunto. Si no, bueno, se va a hacer lo que los compañeros han planificado, y entre esas cosas está parar la sección o salir a la prensa en general, ¿no? Veremos cómo esto transcurre la semana que viene. Y bueno, nos vamos despidiendo. El próximo sábado vamos a estar en el mismo lugar a la misma hora. No sabemos si con los mismos contendores, pero vamos a estar. Un saludo grande y será hasta la próxima por mi parte. Gracias, Sergio, por acompañarnos y estar ahí en los controles, y gracias a las compañeras, a los compañeros de Salto, en este caso representados por Marisa, y bueno, Nati, que la próxima habla. La próxima habla, sin duda. Y generamos expectativas para el programa que viene. Ahí va. Bueno, un gusto, compañeros. Nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias por permitirnos participar y prometo no estar el próximo sábado sin Nati habla. Salud, compañeros. Hasta el sábado. Salute. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. El Tesalmi con el que vas a luchar es un hombre enorme y fuerte. Jamás pelearía con él. Por eso nadie recordará tu nombre. Caminar.